hijos de papi de Movimiento Ciudadano. ¿No se cansa de ver los mismos y los mismos personajes en la Cámara de Diputados y Senadores cada 3 o cada 6 años, dependiendo de la Cámara, que se reeligen o bien brincan de una Cámara a otra con tal de mantenerse en el poder, sea por un partido u otro? No importa, aquí no se trata de ideología, de valores, de principios. Se trata de puestos, de cargos, de influencia, de nepotismo, pero sobre todo de mantener el poder. Y de esto no se salva ningún partido. Así que cuando le toque su turno a aquel con el que militan o simpatizan, no se molesten y traten de ver las cosas objetivamente. Y empecemos por Movimiento Ciudadano, que van con la bandera de ser el partido de los jóvenes, ir en contra de la supuesta vieja política. Pero su jefe, Dante Delgado, es un viejo político, o un político viejo, como lo quiera decir, que no suelta el partido. Después de todo, para eso lo creó, ni lo va a soltar. Lo más probable es que solo se vaya de ahí, como se dice, con los pies por delante. Pero mientras, guarda el negocito y se los prepara a sus hijitos. Actual senador de la República y coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, en realidad su jefe y manda más, no nos hagamos. Militó en el PRI y siendo secretario general de gobierno del estado de Veracruz, fue nombrado gobernador interino de Veracruz por la legislatura estatal para el periodo de 1988 a 1992, cuando Fernando Gutiérrez Barrios, entonces gobernador constitucional de Veracruz, fue llamado a la Administración Pública Federal por el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, para fungir como secretario de Gobernación. Después renunció al PRI y decidió fundar su propio partido, llamado Convergencia, que después se transformó en Movimiento Ciudadano. Alega que es tiempo de jóvenes, pero no les deja el poder, no les tiene confianza para dejarles el partido. Y claro, por supuesto, ya amarró hueso para el próximo sexenio, pues quedó en las listas plurinominales para repetir en el Senado como suplente de Luis Donaldo Colosio Riojas, quien fue apuntado en las listas tanto por mayoría relativa como en las plurinominales. Por lo que Dante estratégicamente espera que Luis Donaldo obtenga el cargo por mayoría relativa, es decir, mediante el voto directo, lo que le permitiría a Dante suplir a Colosio en las listas plurinominales y por lo tanto acceder al Senado. Dante se mantuvo buena parte del sexenio atacando al gobierno de López Obrador, sus políticas y medidas. Se la pasó con cartas públicas al presidente de la República, exhibiéndolas en sus redes sociales, por una u otra cosa. Pero no olviden que en su momento fue su colaborador y de un tiempo acá, casualmente, dejó de atacarlo y reviró todos sus ataques contra el PRIAN. Ya no hablemos del PRD, ese ya pasó a peor vida, solo que ellos no se han enterado. Igualmente, los siguientes en la estructura del partido siguieron la línea y dejaron de atacar al partido en el poder, como lo hizo el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien ha llevado una buena relación con el gobierno federal, y algunos dicen que por ahí le hizo el favor de su fallido intento a lanzarse por la candidatura presidencial con el objetivo de dividir el voto y afectar a los de la alianza PRI-PAN-PRD. Pero volvamos de nuevo a los puestos en juego. Allí, en el Senado, existe la posibilidad de que Dante Delgado se encuentre con su retoño, pues ha sido postulado para el Senado por Veracruz su hijo, Alfonso Delgado Morales. Eso sí, para que no se vea tan descarado, irá por mayoría relativa, lo que implica pedir el voto y ganar en las elecciones, lo que lo llevará a enfrentarse a nada menos que a otro hijo de papi, Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, quien por cierto tiene su propia historia con Dante Delgado, pero eso lo abordaremos en otro video.
Miguel Ángel Yunes Márquez participará para el mismo cargo en el Senado, pero como representante del PAN, PRI y PRD. Y también tendrá que enfrentar a Manuel Huerta Ladrón de Guevara, representante de la alianza Morena, Partido Verde y PT. Por cierto, al ser cuestionado Dante Delgado acerca de la postulación de su hijo, se justificó diciendo que él va a dar la cara a los veracruzanos. Espero que los periodistas hayan redactado bien las palabras de Dante y la declaración no haya sido les va a ver la cara a los veracruzanos. Según Dante, les había pedido a sus hijos que no participaran en política hasta que él se retirara. Pero como está como la fallecida reina de Inglaterra, que nomás no soltaba prenda y nunca dejó el poder hasta que la calaca vino por ella. Y parece que lo mismo pasará con Dante Delgado. Justifica ahora que no puede retirarse porque no puede permitir los arrebatos y delates en el país. Míralo como si hiciera mucho estando en la política. Y seguimos porque por eso es el video de los hijos de papi. Y de hecho pudiera ser el partido de los hijos de papi. Ya mencionábamos que Luis Donaldo Colosio está colocado para el Senado por Nuevo León, y lo está tanto por mayoría relativa y que lo más probable es que gane, dada la popularidad del todavía presidente municipal de Monterrey. Pero eso sí, como más vale asegurarle un escaño en el Senado, también está colocado en la lista plurinominal del partido, donde ya mencionamos que si no la necesitara, como se espera ganar por sí mismo por mayoría relativa, quien entraría sustituyéndolo en esa lista plurinominal sería Dante Delgado. Siguiente hijo de papi, mi rey, o como quieran llamarlo, Roberto Palazuelos. Otro junior, aunque hay que reconocer que ya se hizo de su propio nombre en la farándula artística de Televisa, siendo también un reconocido empresario que ha incrementado su fortuna en Cancún. Por eso pretendió, en el pasado proceso electoral, ser candidato al gobierno de Quintana Roo por Movimiento Ciudadano. Pero recordarán que le sacaron escándalos ahí hasta de una entrevista que le había dado hacía ya tiempo a Jordi Rosado, en la que hizo alarde que había matado en legítima defensa a una persona. Bueno, pues hoy lo colocan también para el Senado, eso sí, por mayoría relativa. Al menos le tocará darse sus caminadas para pedir el voto. Y ya veremos si se logra colocar en el Senado, para así darse a conocer políticamente y en unos años, lo más probable, buscar la gubernatura de Quintana Roo. Si seguimos con los hijos de otro nombre que a algunos sorprendió y a otros no, dado que es actual compañera de Dante Delgado en el Senado, en donde han mantenido una muy buena relación, es nada menos ni nada más que Claudia Ruiz Massieu, hija del político priista José Francisco Ruiz Massieu, quien fuera gobernador de Guerrero, asesinado en ese fatídico 1994 cuando fungía como secretario general de su partido, y quien también fue cuñado del entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari. Por lo que Claudia pertenece a una de las familias más poderosas y polémicas de México. Ella va a la Cámara de Diputados federal, por lo tanto, de darse, brincaría, porque actualmente es senadora, de la Cámara de Senadores a la de Diputados. A la Cámara de Senadores llegó por el PRI, al cual renunció hace algunos meses, y de darse, entraría a la Cámara de Diputados federal, ahora por Movimiento Ciudadano. Y es el primer lugar de la lista plurinominal por la cuarta circunscripción. Tras el anuncio de su postulación, se pronunció agradeciendo a Dante Delgado en la red social X con el siguiente post: servir a México con convicción, principios y congruencia es y seguirá siendo la brújula de mi carrera. La coyuntura actual nos exige a todos tender puentes y alcanzar acuerdos en favor de México. Agradezco a Dante Delgado por confiar en mí. Como ciudadana,
lucharé por las causas en las que creo y defenderé nuestras instituciones, derechos y libertades. Seguimos. Otro hijo de papi. Otro junior. Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, hijo de Juan Ignacio Zavala Gómez del Campo. Hermano, adivinen de quién. De Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón. Ya sé que aquí en esta foto parece gángster, con el humo de cigarro atrás de él. Bueno, pues resulta que su retoño es secretario general de Movimiento Ciudadano. Y hace poco hizo unas declaraciones acerca de ese partido, señalando que el objetivo de ese partido es construir una alternativa que no existe en el país, que haga política de manera distinta. Visto lo visto, que no sea corrupta, refleje derecho y represente el crecimiento económico. Bien, pues él está anotado por la vía plurinominal para que no se canse buscando el voto para la Cámara de Diputados Federal. Y dejamos para el último, en esta lista de juniors, hijos de papi, es decir, nepotismo a todo lo que da, a otro que a lo mejor no cumple con estas características, aunque sí pertenece a una familia de reconocidos abogados. Él mismo lo es, perteneciente a la firma de abogados de Hoyos y Avilés. Gustavo de Hoyos Walter, expresidente nacional de Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana. Bueno, pues este personaje, tras intentar, unido al junior Claudio X González, dominar a los partidos de oposición. Y esta foto refleja un poco la sumisión que parecía al principio que tenían los dirigentes de los partidos PAN, PRI y PRD, y con los que pretendió candidatearse a la presidencia, solo que no contó con el agandalle con que los partidos se aferraron como una tabla de salvación a la postulación de Xóchitl Gálvez, por lo que quedaron difuminadas sus esperanzas, y por ello ahora aceptó la postulación de Movimiento Ciudadano a una diputación federal, entrando también en la lista plurinominal de la primera circunscripción. Tampoco va a ir en busca del voto. Y él también se pronunció en X y lo hizo de la siguiente manera: la construcción del México ganador es una responsabilidad compartida de la ciudadanía y la clase política. Por eso acepté y agradezco la invitación de Movimiento Ciudadano para ser postulado como candidato a diputado federal de representación proporcional en la primera circunscripción. En la Cámara de Diputados vamos a hacer que sea escuchada la voz de las y los ciudadanos de Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora, y que sus causas cuenten. Y termina con el hashtag ya nos toca. Ya veremos si queda o si se queda esperando a ser ese Gustavo de Hoyos ganador, retomando su frase del México ganador. Al menos en su caso disimuló un poco, pues el agradecimiento fue para Movimiento Ciudadano, a diferencia de Claudia Ruiz Massieu, quien agradeció directamente al jefe del partido, Dante Delgado, y al final de cuentas es quien toma las decisiones. Además, Gustavo de Hoyos reposteó en X algunos comentarios de Jorge Álvarez Maínez, el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de México. Pero de eso hablaremos en un video posterior, pues dicho candidato se metió en estos días en algunas polémicas, incluyendo el propio post por el que dio el visto bueno a la postulación de Gustavo de Hoyos. Y este es el partido que ataca a la que ha llamado vieja política, quien tiene a un político viejo de jefe dictando las directrices de su partido, el partido que supuestamente es, entre comillas, una tercera vía, una alternativa de un partido que según él hace las cosas distintas. Y tan solo con los nombres, con los apellidos plasmados en este video, queda evidenciada una de las viejas prácticas de todos los tiempos en la política:
el nepotismo, el tráfico de influencias, el continuismo y el mantenerse eternamente en cargos públicos. Y hablando de su dirigente, el no soltar el partido ni su control, a pesar de decir que se apoya a los jóvenes y a los ciudadanos. En este caso siguen siendo los nombres de siempre, los apellidos de siempre. En el próximo video veremos que Movimiento Ciudadano también hace uso de la vieja práctica de la política del reciclaje, del recoger cascajo de otros partidos y postularlos a las candidaturas para que obtengan puestos, ya sea en el Senado o en la Cámara de Diputados Federal, tal como lo acabamos de ver con los hijos de papi.